Pues mis hermanos, entremos a la exposición de la palabra de Dios para continuar con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan y trayendo un poco de contexto en el capítulo 12. Vimos que Jesús está en sus últimos días previos a la Pascua, donde será crucificado. Pero en este capítulo también vimos que Jesús es ungido en Betania por María 6 días previos a la Pascua. Vimos que Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén como el bendito que viene en el nombre del Señor. Jesús también entra en un momento de gran angustia donde su alma se turba. Vimos que Jesús habla de un juicio hacia el mundo y hacia el príncipe de este mundo. Jesús también mencionó que todo aquel que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Vimos el ejemplo de los hombres que aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vimos el cumplimiento a lo dicho por Dios a través del profeta Isaías, donde les dice al pueblo que eran ciegos de duro corazón y por lo tanto no serían convertidos ni sanados. Vimos que Jesús también habló de que él no había venido al mundo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero por último vimos que Jesús le dice a sus oyentes que el que oye sus palabras y no las guarda, sus palabras le juzgarán en el día postrero. Esto es parte del contexto que vimos en el capítulo 12 previo a la crucifixión de Jesús. Y el día de hoy entramos al capítulo 13 donde Jesús, de igual forma previo a la Pascua, tiene una reunión íntima con sus discípulos donde en un acto de amor y humildad les va a lavar o les lava los pies a sus discípulos. Y a través de esto, el día de hoy aprenderemos que el liderazgo dentro de la iglesia de Cristo no se trata de una posición o de una autoridad, sino más bien de un servicio que hacemos a los hermanos en un acto de amor y humildad. Y estaremos viendo este tema bajo los siguientes 3 puntos. Se los ponemos en la pantalla. En primer lugar, en los versículos 1 al 3, veremos un conocimiento que había en Jesús. En segundo lugar, en los versículos 4 al 11, veremos el ejemplo de amor y humildad de Jesús hacia sus discípulos. Y en tercer lugar, en los versículos 12 al 20, más bien al 16, hasta el 15 vamos a llegar. Le había puesto hasta el 20, pero no, me lo corté hasta el 15. Veremos una instrucción de Jesús hacia sus discípulos de seguir su ejemplo. Así que con esto en mente, mis hermanos, les invito a ir a su Biblia para que demos juntos lectura al texto base en Juan capítulo 13, versículos 1 al 15. Dice aquí la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro,
he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El título que hemos dado a esta enseñanza es El que ama, sirve. El que ama, sirve. Oremos. Padre, venimos ante tu presencia nuevamente para que ahora nos hables a través de tu palabra, porque tu palabra es verdad y permite que esta palabra salga con el poder de tu Espíritu Santo para seguir transformando vidas, la vida de cada uno de nosotros en particular, que nos ayudes a avanzar, pero sobre todo a que entendamos este mensaje que tú quieres darnos ahora a través de tu palabra y a través, Señor, de esta obra que tú hiciste en un acto de amor y humildad, mi Dios. Así que ponemos este mensaje en tus manos y que tu palabra, Señor, haga la obra en los corazones de mis hermanos como ya la hiciste en el mío. Así que en tus manos nos ponemos, en Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén. Cuando vamos en nuestro carro por una avenida y vemos que hay un semáforo, sabemos que si la luz del semáforo está en rojo, debemos parar. Pero si está en verde, sabemos que debemos continuar nuestro camino. Ahora, este conocimiento que tenemos del semáforo y de su cambio de colores. No es solo un conocimiento que está en nuestra mente, sino también es algo que va a influir en nuestras acciones. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona, al estar el semáforo en rojo, no se detiene y continúa? Lo más seguro es que va a provocar un accidente porque los que tienen la luz en verde, estos no están parados, están circulando, ¿sí? Entonces el semáforo tiene esa función de controlar el tráfico para que fluya y no haya accidentes. Y Jesús, mis hermanos, previo a la Pascua, también tenía un conocimiento de algo, así como nosotros tenemos el conocimiento del semáforo y de sus luces. Jesús tenía un conocimiento de algo que iba a pasar en su vida, porque él sabía que dejaría de estar en esta tierra para ir con el Padre. Miren cómo empieza el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí entramos a nuestro primer punto de la enseñanza, donde vemos un conocimiento que había en Jesús. Porque Jesús, mis hermanos, sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Por eso Jesús en el contexto dijo en Juan 12:23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, es decir, honrado o alabado. Sin embargo, mis hermanos, esta honra y esta alabanza llegaría a la vida de Jesús a través de muchos sufrimientos, porque Dios así ya lo había establecido en su plan de redención, como se menciona en Isaías capítulo 53, se los ponemos en la pantalla. Dicen los versículos 3 al 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías nos habla aquí de los sufrimientos del Mesías, es decir, de Jesús, quien sería quebrantado, y esto habla de sufrimientos, sería menospreciado y sería herido por nuestras rebeliones, como molido por nuestros pecados. Esto tenía que pasar en la vida de Jesús para sacarnos de la esclavitud del pecado en el que nos encontrábamos todos nosotros.
Y Jesús sabía que tenía que dar cumplimiento a todos estos sufrimientos que Dios había establecido en su palabra. Sin embargo, Jesús también sabía que pasaría de este mundo a la presencia del Padre. Por eso la nueva traducción viviente, traduce el versículo de la siguiente forma: Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Aquí vemos que Jesús no se está centrando en los sufrimientos, sino en el resultado de los sufrimientos. Porque una vez que los haya experimentado, Él regresaría a la presencia del Padre para recibir todo el honor y toda la honra de parte del Padre y de los ángeles en el cielo. Pero también posteriormente para recibirlo de su iglesia, porque ahora su iglesia es la que le da todo el honor y toda la honra, como lo hacemos el día de hoy en nuestras reuniones. De hecho, por ese motivo, en nuestras reuniones como iglesia, tenemos un tiempo donde le damos a Jesús toda la honra y todo el honor por su obra en la cruz. De hecho, mis hermanos, solo los que no están agradecidos o son agradecidos con el Señor se quedan callados en el tiempo de la alabanza. Y espero que nadie de aquí de los presentes sea de esos que se quedan callados, porque Jesús merece que le demos toda la honra y todo el honor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mis hermanos, el apóstol Juan, después de presentarnos este conocimiento que había en Jesús, dice en la última parte del versículo 1: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto nos habla, mis hermanos, de un amor fiel que había en Jesús hacia sus discípulos, el cual no es o no era un amor solamente temporal, sino un amor hasta el fin, como dice el texto. Lo cual quiere decir que el amor de Jesús hacia sus discípulos era para siempre, y se los ilustro de la siguiente forma. Dos jóvenes se casan muy enamorados. Sin embargo, en su viaje de luna de miel, tienen un accidente y el esposo queda en silla de ruedas. Pero la esposa, en lugar de irse o quedar decepcionada, se queda al lado de su esposo por años con la finalidad de estar siempre a su cuidado, aunque esto le implique cansancio, sacrificio y dejar ciertas cosas personales, porque tomó la decisión de amarlo hasta el fin. Y por lo tanto, este amor no depende solamente de las circunstancias, sino de la decisión de permanecer fiel hasta el fin, lo cual muchos no harían, porque muchos solo buscan sus beneficios personales, pero el que tiene un amor fiel va a permanecer hasta el fin. Y este es el amor que el apóstol Juan nos está presentando de Jesús hacia sus discípulos. Por eso la nueva traducción viviente lo traduce como había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Lo cual quiere decir que independientemente de las fallas de sus discípulos, Jesús nunca dejó de amarlos. Por eso dice que los amó hasta el fin. Y la palabra amó aquí se refiere a un gran afecto o cuidado o lealtad. Y así fue el amor de Jesús hacia sus discípulos. Sin embargo, su amor también fue hasta el fin porque nunca dejó de amarlos. Esto independientemente del traidor que se encontraba en el grupo. Por eso dice el versículo 2: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El traidor aquí es Judas Iscariote, el cual el diablo puso en su corazón entregar a Jesús. Definitivamente, mis hermanos, si hay alguien que siempre está en contra de la obra de Jesús, es el diablo, el cual opera en el corazón de las personas, como pasó aquí con Judas Iscariote. Y cuando esto pasa, el ser humano
puede convertirse en un diablo. Por eso Jesús, hablando en el contexto de Judas, dice lo siguiente en Juan 6. Se los ponemos en la pantalla. Juan 6, 70 y 71. Dice aquí la escritura, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús aquí llama a Judas Iscariote diablo, porque el diablo siempre opera contra Dios y contra la obra redentora, como también pasó con Pedro, cuando Jesús les empezó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Y aquí es cuando Pedro toma a Jesús, se lo lleva aparte y le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y aquí Jesús le dice lo siguiente, se los ponemos en la pantalla. Dice, pero él, es decir, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús aquí también está comparando a Pedro con Satanás porque estaba siendo de tropiezo para su obra. Y esto también, mis hermanos, nos puede pasar a nosotros si somos de tropiezo a la obra de Cristo. Por ejemplo, si en el trabajo decimos que somos cristianos, pero nos oyen diciendo groserías, o nos ven tratando mal a los compañeros de trabajo, o nos ven robando, esto, mis hermanos, es ser de tropiezo para el evangelio, porque en lugar de dar testimonio para acercar a otros a Cristo, lo que realmente estamos haciendo es alejándolos por nuestro mal testimonio. O imaginemos a un líder en la iglesia que se la pasa en pleitos, en chismes o en arrogancia, y por su mal testimonio también será de tropiezo para Jesús y su evangelio. Así que, mis hermanos, tengamos mucho cuidado de no ser de tropiezo para el evangelio, porque esto es lo que Satanás quiere en la iglesia de Cristo, que seamos tropiezos. Siempre va a buscar eso. De hecho, por eso también Satanás es que envía sus dardos para hacernos caer. Y en relación a esto, el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios les dice a los Efesios y también nos dice a nosotros por extensión que tomemos el escudo de la fe para que podamos apagar los dardos del enemigo, ya que los dardos del enemigo son pensamientos malignos que nos llegan de parte de Satanás para operar contra Dios y contra el evangelio, y por lo tanto también contra Jesús, como pasó con Pedro o como pasó con Judas. No sé si les ha pasado de repente en el matrimonio, tienen un conflicto, pelean con el cónyuge y en lugar de tranquilizarse, buscar la paz y hablarlo, están llegando pensamientos, oh, es que yo tengo la razón, él tiene la culpa, y nos estamos llenando de pensamientos que en lugar de ir a la paz, está haciendo que el conflicto se haga más grande. Así es como opera Satanás, nos está mandando dardos, y si nosotros no nos protegemos de él, nos va a llevar a hacer cosas que en lugar de arreglarlo, quedamos peor, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace Satanás con sus dados, porque el Señor quiere que como matrimonio estemos unidos, estemos fortalecidos, nos amemos, nos respetemos, pero Satanás quiere que seamos un matrimonio que siempre está peleando y por lo tanto dando mal testimonio a los que nos rodean. Por eso es importante tomar el escudo de la fe para pagar esos dardos del enemigo. Ahora, en el caso de Judas, dice la escritura que operó en su corazón para entregar a Jesús a las autoridades judías. Miren cómo lo presenta Lucas en su evangelio. Se los vamos a poner en la pantalla. Lucas 2, Lucas 22, versículos 3 y 4. Dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue
y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Aquí vemos cómo Satanás entró en Judas para que fuera con los principales sacerdotes y viera la forma de cómo les iba a entregar a Jesús. Sin embargo, mis hermanos, esto no era algo nuevo para Jesús, porque Jesús conocía lo que estaba escrito en el Salmo 41:9. Se los ponemos en la pantalla. Dice esta escritura: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahora, ciertamente, mis hermanos, David aquí se refiere a un traidor que él tenía, porque aunque confiaba en él, dice que se volvió contra él. Sin embargo, mis hermanos, David en los Salmos muchas veces es presentado como un tipo de Cristo y por lo tanto, esta traición de David también apuntaba a la traición de Jesús, pero por medio de Judas Iscariote. Y esta es la traición que nos presenta el apóstol Juan en el texto base, la cual Jesús ya sabía porque estaba escrito en este Salmo de David. Sin embargo, mis hermanos, Jesús también sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, como se menciona en la primera parte del versículo 3. Y esto, mis hermanos, se refiere a que el Padre le había dado a Jesús autoridad sobre todas las cosas, como también lo menciona el apóstol Juan en Juan 3:35, cuando dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y bajo esta autoridad, mis hermanos, que Jesús recibe del Padre, después dice que les da vida eterna a los que creen, como se menciona en Juan 3:36, cuando dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, mis hermanos, la única manera de dejar de estar bajo la ira de Dios es si creemos en Jesús o es creer en Jesús, porque si no creemos, seguiremos bajo la ira de Dios. Y en relación a esto que nos dice el escritor a los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo en Hebreos 10:31. Pero si hemos creído, ya no estamos bajo la ira de Dios, sino bajo la vida eterna que ahora tenemos en Cristo, porque Él recibió esa autoridad para hacerlo. Ahora, otra cosa que Jesús también sabía era su origen, como se menciona en la segunda parte del versículo 3, donde dice, y que había salido de Dios y a Dios iba. Lo cual nos enseña que Jesús sabía que el cielo era su origen porque había salido de Dios y regresaría a Dios después de haber efectuado su obra en la cruz, porque del cielo él había venido. Sin embargo, mis hermanos, el apóstol Juan está resaltando aquí esta autoridad de Jesús que él había recibido del Padre cuando dice, le ha dado todas las cosas en sus manos. Es lo que está resaltando. Él recibió una autoridad de parte del Padre. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente forma. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. Y el apóstol Juan está resaltando esta autoridad de Jesús con un propósito. Y ese propósito lo vemos en los versículos 4 y 5, cuando dice, o donde nos dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y aquí entramos a nuestro segundo punto de la enseñanza, porque Jesús, con la autoridad que había recibido del Padre, les dio a sus discípulos un ejemplo de amor y humildad. Sin embargo, mis hermanos, para entender este ejemplo que Jesús les está dando aquí a sus discípulos, necesitamos tener presente al menos dos contextos culturales que había en Israel y en el mundo antiguo. El primer contexto es que desde la antigüedad era una costumbre lavarse los pies al menos por los siguientes tres motivos. En primer lugar, porque los caminos eran de tierra y cuando llovía los caminos estaban llenos de lodo y por lo tanto, si andaban transitando en las calles,
se ensuciaban los pies y había que lavarlos. El segundo lugar era porque todos usaban sandalias abiertas y derivado al polvo y la tierra, se ensuciaban los pies y había que lavarlos. No es como hoy, mis hermanos, que la mayoría de nuestros calzados, por lo regular, traemos zapatos cerrados, ¿verdad? Pero ellos siempre eran sandalias y por lo tanto se metía la tierra de una manera más fácil. Por eso había que lavarse los pies. Y en tercer lugar, es porque como viajaban a pie, cuando llegaban a una casa, traían los pies sucios después del viaje y también tenían que lavarse los pies. Pero por otro lado, el lavarse los pies o lavarle los pies a los viajeros y visitantes también era una muestra de hospitalidad, de descanso y de honra. Un ejemplo lo vemos en la escritura con Abraham en Génesis capítulo 18, se los ponemos en la pantalla. Génesis 18 nos dice, y alzó sus ojos, perdón, y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo del árbol. Aquí Abraham le está ofreciendo en un acto de hospitalidad que le lavaran, que trajeran agua para lavarle los pies. Sin embargo, también se incluía el alimento. Vengan, descansen, le vamos a lavar los pies, pero coman algo. Sin embargo, el segundo contexto que necesitamos también tomar en cuenta, entonces ya vimos que el primer contexto es que necesitaban lavarse los pies porque andaban en sandalias, los caminos siempre llenos de tierra y cuando llovía llenos de lodo. Pero el segundo contexto, y creo que es el más importante que debemos de entender de por qué Jesús les está dando este ejemplo, es que los que se encargaban de lavar los pies siempre eran los esclavos. Sin embargo, dentro del contexto de los esclavos, había al menos 5 rangos. En primer lugar, estaban los mayordomos o administradores, los cuales tenían autoridad sobre los otros esclavos. También administraban el dinero, las propiedades, los negocios del amo, incluso algunos también manejaban toda la casa de su amo. En número 2 están los esclavos especializados, los cuales eran médicos, maestros, escribas o artesanos. En número 3 están los esclavos del campo, quienes se encargaban de la agricultura, del ganado, de la construcción y eran los encargados del trabajo pesado, hablando físicamente. Número 4 estaban los esclavos que eran siervos domésticos, los cuales se encargaban de cocinar, de cuidar a los niños o organizar los alimentos. Y por último, en número 5 estaban los esclavos de más bajo rango, los cuales se encargaban de hacer las tareas más humillantes como era barrer, limpiar desechos, cargar agua, servir la mesa y lavar los pies. Y este último ejemplo de los esclavos, hablando del rango más bajo, es el que Jesús está tomando para dejarles ejemplo a sus discípulos del verdadero liderazgo. Porque el líder no es el que tiene autoridad, sino el que sirve en amor y humildad a los demás. Por eso Jesús hace lo que menciona los versículos 4 y 5, cuando se levantó de la cena o de la mesa, se quitó el manto, tomando una toalla, se la ciñó, es decir, se la ató a la cintura, echó agua caliente en un recipiente y luego empezó a lavar los pies a sus discípulos. Y esto, mis hermanos, es algo muy importante y que debemos entender como iglesia. Porque el liderazgo que Jesús estableció en su iglesia no es de poder o de superioridad sobre los demás, sino más bien de servicio en amor y humildad hacia los hermanos. En este sentido, se cuenta que en una iglesia, después de celebrar sus 15 años de aniversario,
Todos se fueron muy contentos a casa porque habían recibido palabra del Señor, una rica comida y también unos ricos postres. Sin embargo, cuando todos se fueron, dejaron la basura, las mesas y las sillas en el salón principal. Y el pastor, en lugar de solo dar órdenes, tomó una escoba y comenzó a limpiar el salón y de igual forma ayudó a recoger el mobiliario junto con los otros servidores. Sin embargo, un joven le pregunta, ¿por qué usted, pastor, está haciendo esto? Y el pastor le responde, el servir nunca rebaja a nadie. Si Jesús lavó los pies de sus discípulos, nosotros también podemos limpiar el piso y recoger las mesas. Es claro, mis hermanos, que este pastor tenía bien en claro lo que es el liderazgo en la iglesia, porque el líder sirve a sus hermanos. Sin embargo, desafortunadamente, hoy en día hay líderes en la iglesia que solo quieren ser servidos en lugar de servir. En este sentido, un día con estos ojos, mis hermanos, estando reunido o estando más bien en una reunión de una gran iglesia, pude observar cómo la esposa del pastor llevaba a un lado una hermana que le estaba cargando la bolsa y le estaba cargando su café. En pocas palabras, la llevaba como una sirvienta. Y esto, mis hermanos, va en contra de lo que Jesús aquí nos está enseñando, porque el líder sirve y no se sirve de lo demás, como muchos en la actualidad lo hacen. Sin embargo, mis hermanos, así como el joven que le dice al pastor en el aniversario que por qué estaba él haciendo esas cosas o limpiando, de la misma forma, Pedro le dice a Jesús en el versículo 6, ¿tú me lavas los pies? Esto nos enseña que para Pedro esto no era algo correcto porque en su entendimiento y contexto era al revés. Es decir, los discípulos son los que deberían de lavarle los pies a su maestro porque esa es la lógica del mundo. Pero en la lógica de Dios no es así. Por eso Jesús le responde a Pedro en el versículo 7, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero como Pedro ignoró esto que Jesús le está diciendo, ahora Jesús le dice en el versículo 8, perdón, Pedro le dice a Jesús en el versículo 8, no me lavará los pies jamás, como diciendo, yo no lo voy a permitir porque eso no está correcto. ¿Y qué le contesta Jesús? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo, como diciendo, o como dice otra versión, no vas a pertenecerme. Es como si le estuviera diciendo, quedas fuera y ya no serás más mi discípulo. Y aquí es cuando Pedro reacciona y le dice a Jesús en el versículo 9, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, como diciendo, lávame todo si quieres, porque quiero seguir siendo tu discípulo. Y bajo este contexto, Jesús le dice a Pedro en el versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesús quería, mis hermanos, que Pedro entendiera que solo los pies se ensuciaban, por eso hay que lavarlos, pero el resto del cuerpo ya no, porque ya había sido lavado, por eso dice, no necesitan ser limpiados, ya fueron lavados. Y ahora, aunque Jesús, mis hermanos, aquí está hablando del cuerpo físico, también es una referencia a lo espiritual, porque cuando Jesús nos lava, ya no hay necesidad de lo que lo vuelva a hacer, porque ya estamos lavados. Cuando Él nos salva, nos lava, nos limpia, ya no necesitamos que lo vuelva a hacer, porque ya lo hizo. Sin embargo, una vez lavados, entramos en un proceso de santificación donde en el día a día luchamos contra la carne y contra el pecado que nos rodea.
Y aquí es cuando muchas veces se nos ensucian los pies, como cuando caminamos en la calle y si vamos con chanclas, por el polvo, por la tierra, se nos ensucian los pies. Y en lo espiritual es cuando pecamos contra Dios y necesitamos limpiarnos. Y para esto Jesús nos dejó el recurso de la confesión de pecados, como el apóstol Juan también lo menciona en Juan 1:9, se los ponemos en la pantalla, y una escritura que todos conocemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces es claro, mis hermanos, que nos vamos a ensuciar los pies en el diario vivir, en el diario caminar. Por eso necesitamos la confesión de pecados, ¿verdad? A veces, de una o de otra manera, directo o indirectamente, pecamos contra Dios. ¿Qué hacemos? Señor, perdóname, perdóname. Confesamos nuestros pecados. Así que, mis hermanos, si hemos pecado, perdón, utilicemos este recurso que el Señor nos dejó en su palabra, pero sin abusar de él, porque la Escritura también dice que el que practica el pecado es del diablo. Ahora, retomando el texto, Jesús hace una aclaración en la última parte del versículo 10, y esto es que no todos estaban limpios, haciendo referencia a Judas Iscariote, el que le entregaría. Por eso continúa diciendo en el versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. Ahora, aquí algo muy importante que podemos extraer en cuanto a la salvación. Porque el que no está limpio sigue en sus pecados, como fue el caso de Judas. Y por lo tanto, no es que la salvación se pierda, sino más bien es porque nunca estuvo limpio como Judas, aunque anduvo siempre con los 12, pero él permaneció sucio. Y lo mismo pasa hoy en muchas iglesias cuando creen que por el hecho de asistir a la iglesia ya son salvos o incluso por el hecho de ser líder o un pastor en una iglesia local. Y en relación a esto, miren lo que dijo Jesús en Mateo 7, se los ponemos en la pantalla. Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué les dice eso? Porque no estaban limpios. Dios nos guarde, mis hermanos, de ser hacedores de maldad, porque si eso hacemos en nuestro diario vivir, Jesús nos va a desconocer, aunque vayamos a la iglesia o vengamos a la iglesia, o incluso aunque seamos un líder en una iglesia local. Sin embargo, el que ya fue lavado o ya es salvo por medio de Cristo, desde el momento que fue lavado, Dios va a continuar su obra en él hasta el día de Jesucristo, como se menciona en Filipenses 1:6. El Señor nos lava y luego nos va a mantener para que sigamos en ese proceso donde nos confesamos cuando cometemos un pecado. Pero si no estamos limpios y no hay salvación, así van a seguir. ¿Por qué? Porque Dios no ha hecho la obra en él. Pero si ya nos lavó, Él va a permanecer con nosotros y nunca nos va a abandonar. Por ese motivo también nos dio el Espíritu Santo para que continuemos en nuestro proceso de santificación hasta que vayamos a su presencia. Pasemos ahora a nuestro tercer punto de la enseñanza, donde veremos la instrucción de Jesús a sus discípulos por medio del ejemplo, como se menciona en los versículos 12 al 15. Dice aquí la escritura. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro,
pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Se observan, mis hermanos, que Jesús aquí primeramente les hace una pregunta a sus discípulos en el versículo 12. Esta es, ¿sabéis lo que os he hecho? Jesús aquí está comparando lo que hizo con lo que el mundo hace, porque en el mundo ningún señor o maestro lavaría los pies de un discípulo. Pero como Jesús no quiere que su iglesia y sobre todo sus líderes operen como el mundo, les está dejando ejemplo para que entiendan que dentro del liderazgo en la iglesia se debe servir bajo un acto de amor y humildad como si fuera un esclavo de otros. De hecho, por ese motivo el apóstol Pablo en sus cartas se presenta ante la iglesia como siervo o como esclavo del griego doulos. Por ejemplo, en Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo o esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Lo vemos también en Santiago cuando inicia su epístola en Santiago 1:1. Aquí dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo vemos también con Pedro en 2 de Pedro 1:1, cuando dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Aquí vemos a los apóstoles que cuando ellos escribieron sus cartas a las iglesias, ya habían comprendido que en su ministerio o que su ministerio no consistía en ser superiores a los demás, sino más bien en que eran esclavos de Jesucristo y por lo tanto, como eran esclavos, servían. Sin embargo, cuando Jesús, mis hermanos, está aquí hablando con sus discípulos, esto aún ellos no lo habían comprendido, porque en su contexto los líderes eran los servidos y no los que servían. Por eso Jesús manifiesta su autoridad por delante para que entendieran que el buen líder sirve a los demás. Por eso les dice en el versículo 14, dice, pues si yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y Jesús amarra este punto en el versículo 15 cuando les dice, porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús aquí, mis hermanos, les está dejando la instrucción a sus discípulos del servicio de los unos a los otros a través del ejemplo que ya les dio o que les está dando en ese momento. Sin embargo, mis hermanos, esta instrucción Jesús no se las está dando como una opción, sino más bien como algo que deben de estar haciendo siempre. Por eso se presentan verbos presentes y activos cuando dice debéis lavaros en el versículo 14 y hagáis en el versículo 15. Y esto se refiere a que es algo que deben hacer en el día a día como también los esclavos lo hacen. Todo el día están trabajando. Y si tienen que limpiar los pies, todo el día los limpian. Y esto, mis hermanos, es un gran desafío para nuestro orgullo, porque nuestro orgullo no quiere servir, al contrario, quiere que le sirvan, porque esos son los modelos que hay en el mundo y son los modelos que hemos aprendido y no muchas veces no queremos soltar. Sin embargo, les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Ustedes creen que Jesús, cuando les da este ejemplo a sus discípulos de cómo opera un esclavo, se refiere exclusivamente a que ellos, cuando se reúnen, deben lavarse los pies? ¿Será ese el mensaje? ¿O Jesús quiere enseñarles otra cosa en relación al liderazgo? Es claro, mis hermanos, que esto va más allá de solo estar lavándose los pies. Algo que muchas iglesias lo han agarrado, se reúne y órale, vamos a lavar los pies porque el Señor lo hizo, ¿verdad? Pero aquí el lavarse los pies, hablando espiritualmente, está relacionado
con lavarse los pecados cometidos en el diario vivir, como ya los vimos. Necesitamos lavarnos los pies en el diario vivir. Pero el servir en amor y humildad es lo que Jesús quiere en su iglesia, sobre todo en el liderazgo, porque nadie es mayor que otro. En este sentido, Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente en Mateo 20, se los ponemos en la pantalla. Dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo o esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es lo que Jesús quiere en su iglesia, porque fuimos llamados para el servicio de los unos hacia los otros, como lo hace un esclavo, y esta es la idea aquí. Sin embargo, si servimos, mis hermanos, como Jesús lo está diciendo, esto nos hará ser más como nuestro maestro, como el médico Lucas lo menciona en Lucas capítulo 6:40, cuando dice lo siguiente: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, mis hermanos, si Jesús sirvió, nosotros como parte de su iglesia también debemos servir en un acto de amor y humildad como Jesús lo hizo cuando él lavó los pies a sus discípulos. Por eso el título de la enseñanza, el que ama, sirve. Jesús los amó hasta el final y en ese acto de amor, en un acto de amor primeramente y en humildad, hizo lo que haría un esclavo del más bajo rango, aunque tenía toda la autoridad del cielo. Así que mis hermanos, como conclusión, salgamos de este lugar entendiendo que así como Cristo en un acto de amor y humildad lavó los pies a sus discípulos, de la misma forma nosotros como cristianos debemos amarnos y servirnos los unos a los otros como Cristo también lo hizo. Porque el amor se demuestra con hechos y no solamente con palabras. Por eso Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, mis hermanos, si nos amamos, seamos servidores de los unos a los otros, siguiendo el ejemplo que nuestro Maestro nos dejó. Amén. Vamos a orar. Oh, mi Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra que nos muestra ese acto de amor, pero también de humildad, de servicio, siendo tú el dueño de todas las cosas, el Señor de señores. Nos diste ese ejemplo, Señor, del servicio en humildad, haciendo las cosas no como el mundo las hace, sino al contrario, como tú viniste a darnos ejemplo. Permite, Señor, que ese ejemplo lo traigamos arraigado en el corazón, que busquemos el servirnos en los unos a los otros, que cuando hagamos algo en la iglesia, barrer, trapear, lo que vayamos a hacer, no lo veamos como un acto de que nos estamos humillando, Señor, en el sentido negativo, sino más bien en un acto de humillarnos, queriéndote glorificar, Señor. No mirándolo como el mundo lo ve, Señor, sino como tú lo miras, porque el que se humille, dice tu palabra, será exaltado. Así que, Señor, ayúdanos a tener entendimiento. Síguenos hablando con tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, por este ejemplo que nos diste a través de tu Hijo, porque no solamente se trata de hacerlo como un ritual, de lavarse los pies, porque espiritualmente es algo que necesitamos hacer en el día a día cuando nos ensuciamos en el caminar. Y te doy gracias, Padre, por las herramientas que nos diste, como es la confesión de pecados, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguir perseverando en este camino de santidad. Pero sobre todo, muchas gracias, Señor, porque no nos has dejado solos, ya que la obra que tú empezaste en cada uno de nosotros la terminarás hasta el día de Jesucristo.
Gracias, Señor, por estas bendiciones y te pido que nos sigas ayudando como iglesia a seguir creciendo, a seguir avanzando y a seguir siendo fiel a tu palabra. En Cristo Jesús, te lo pido. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos.